Bien, aprovechamos de saludar a todos quienes nos ven también a través de nuestra página en internet, en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y el día de hoy vamos a retomar la serie de estudios que suspendimos por los sermones tanto de fin de año como de comienzo de año, principalmente con una motivación de reflexión, pero por supuesto también sumamente conectado con lo que hemos estado predicando en esta serie de estudios que se llama Evidencias de una vida transformada. Y el concepto de la evidencia de una vida transformada es absolutamente necesario porque, por supuesto, la palabra dice claramente que el Espíritu Santo comienza una obra y la va a terminar. Por lo tanto, esa obra necesariamente refleja evidencias que lo podemos llamar fruto, ¿no es cierto? Pero que va también mucho más allá de una situación puntual. Es una vida que se va transformando en función de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esa transformación, metamorfosis en el griego, es una transformación en la cual, aun cuando experimentamos nosotros el dolor en nuestra naturaleza carnal que se ve resentida y se ve reprimida, ¿no es cierto?, va provocando un gozo porque el hombre interior, el ser espiritual nuevo que hay en nosotros se va desarrollando de tal manera que va provocando, ¿no es cierto?, que esta transformación también se transforme en un gozo, La semana anterior estuvimos revisando un mensaje principalmente que enfoca en el hecho de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. Todos los elementos suman, ningún elemento de los que Dios ha provisto para el crecimiento de su pueblo está sobrando, ni puede de alguna manera obviarse uno en función de otro. Todos son importantes, todos son necesarios y todos cumplen un propósito. Nuestra relación personal con el Señor Jesucristo es la clave para toda nuestra relación congregacional y también la clave para nuestra transformación en cuanto al propósito de Dios, que si lo podemos recordar brevemente se encuentra en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 21, 6, 21 y 22. 6, 21 y 22. Pablo está haciendo un contraste entre nuestra vida antigua sin Cristo y nuestra vida nueva en Cristo. Y él habla, ¿no es cierto?, de los resultados de nuestra vida antigua. Y dice el versículo 21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces está diciendo las obras que hacíamos cuando no éramos hijos de Dios, hoy día, cuando estamos siendo transformados, nos van provocando dolor, vergüenza, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que estaban basadas en una naturaleza caída y eran de origen pecaminoso. Sin embargo, dice el versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, este contraste es precioso porque por un lado nos está diciendo que las cosas anteriores que hacíamos en nuestra vida sin Cristo, en nuestra vida muertos espiritualmente, en nuestra vida que estaba esclava del pecado, ¿no es cierto?, produjo siempre frutos de muerte, independiente de la evaluación personal que cada uno de nosotros pudiese hacer de su vida anterior. Para los ojos de Dios y a los ojos de Dios, todos esos frutos eran frutos de muerte. Recuerden ustedes que la misma Escritura dice, ¿no es cierto?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que aún aquellas obras de justicia en nuestra naturaleza caída resultaban ser trapos de inmundicia para Dios, ¿no es cierto? Y claramente dice que todo lo que hacíamos nosotros era de origen pecaminoso, aun cuando tuviese algún beneficio, entre comillas, dentro de un ámbito reducido y que no aportaba en nada al propósito de la vida eterna. Solo cuando hemos nacido de nuevo, nuestra naturaleza
espiritual implantada, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo para nosotros, el ser interior que llama la Biblia, es la que origina, por supuesto, que esta obra espiritual se vaya desarrollando. Y por supuesto, como se va desarrollando, va también dando evidencias de ese desarrollo. Así como había evidencias de una vida sin Cristo, ahora hay y debe haber evidencias de una vida con Cristo. Entonces, porque claramente no es cierto, que el poder de Dios es un poder transformador, un poder en el cual nosotros estamos siendo permanentemente formados en la nueva naturaleza espiritual. Entonces, bajo este prisma hemos revisado a lo largo de los meses las evidencias o algunas de las evidencias que hemos tratado de resumir, como por ejemplo el perdón verdadero, el perdón espiritual, que liberta la vida, en primer lugar, de quien se encuentra, de quien entrega ese perdón y, por supuesto, la vida de quienes lo reciben, tanto cuando nosotros somos los ofendidos como cuando nosotros hemos ofendido también. El apóstol Santiago dice que todos ofendemos en muchas maneras. Quien no lo ha hecho está, sin duda alguna, mintiendo. Pero cuando estamos experimentando esta transformación, el perdón que Dios coloca en nosotros tiene otro estándar, tiene otra naturaleza, tiene otro poder, tiene otro resultado, tanto en nuestra vida como en la vida de los demás. Es muy, muy triste y además, diríamos nosotros, controversial cuando encontramos personas que se declaran cristianos o cristianas y tú puedes notar, sin ser profeta, ni hijo de profeta, ni adivino, ni nada por el estilo, que hay una raíz de amargura en la vida y se nota en sus palabras, en sus actos, en sus comentarios, en su visión de la vida, tanto con las personas como con las situaciones. Pero a veces se llaman también cristianos o cristianas. Y eso, como digo, es una dicotomía, es una controversia, es una contradicción. Porque efectivamente el Espíritu Santo va renovando y va provocando en nosotros esa limpieza sobrenatural que provoca el hecho de que podamos perdonar y recibir también el perdón que muchas veces necesitamos. Por lo tanto, una de las evidencias más llamativas, más hermosas en la vida de un hombre o una mujer transformado por el Espíritu Santo es que experimenta el perdón de Dios, experimenta el deseo sincero de perdonar, ¿no es cierto? Y también de pedir perdón, según sea el caso. Por lo tanto, nosotros vemos eso y efectivamente el perdón de Dios, dice el estándar, va muchísimo más arriba de lo que nosotros pudiésemos imaginar y el cumplimiento de ese estándar es solamente de carácter sobrenatural. Por eso es una evidencia de la presencia viva del Espíritu Santo en nosotros. También hablamos de la humildad, no como una situación de disminución o diminutiva, sino que la humildad como un concepto bíblico en el cual no somos nosotros el eje central de la vida, no somos nosotros los depositarios ni los buscadores, ¿no es cierto?, de nuestra autosatisfacción, sino que efectivamente la humildad nos empuja a ser moldeados. Por eso que la humildad va de la mano de la mansedumbre, que significa moldear. Alguien humilde, alguien que no opone resistencia, alguien que aun cuando sabe que la transformación que Dios va a provocar en su vida va a provocar que quizás se caiga una estantería o un pilar que ha sostenido, entre comillas, exitosamente nuestra vida, pero que no agrada a Dios y que es un impedimento para el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros, entonces humildemente permite mansamente ser transformado en esa área. No resiste, por eso dice la palabra que Dios resiste a los soberbios o soberbias, ¿no es cierto? Pero da gracia al humilde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el humilde es capaz de salir de su centro de atracción personal y dejar que la mano de Dios por medio del Espíritu Santo le moldee de tal manera que haga un instrumento útil para el Señor, útil para el Señor. Entonces, cuando somos instrumentos útiles para el Señor, normalmente no recibimos un beneficio directo nosotros, sino que el beneficio viene de ser usados en favor de otros. Siempre es en favor de otros.
Y de ahí viene nuestro gozo, de ahí viene nuestra alegría, de ahí viene nuestra satisfacción, de ahí viene, ¿no es cierto?, también el concepto de la madurez. Por lo tanto, la humildad no es pensar poco de uno, sino que es pensar más en el otro, en la necesidad del otro, en el deseo, sobre todo en la necesidad que tiene el otro, sea mi hermano o sea alguien inconverso. Y por supuesto esa humildad nos lleva a la mansedumbre. También revisamos lo último que vimos antes del receso de fin de año, la adoración. Recordando que el Evangelio de Juan dice que en ese encuentro que tiene Jesús con la mujer samaritana, le dice, ¿no es cierto?, Jesucristo en su diálogo, que va a llegar el momento en que los verdaderos adoradores, y se está refiriendo al futuro, ya a la iglesia propiamente tal, no van a adorar ni en el monte Genezarín, que era el monte sagrado de los samaritanos, ni aquí en Jerusalén, sino que van a adorar en espíritu y verdad. Es decir, espíritu, todo lo que significa el nuevo nacimiento, como Jesús le dice al mismo Nicodemo, tú no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Se incorpora un concepto que mata la religiosidad, que mata, ¿no es cierto?, las tradiciones. Lo que dice es que tú tienes que nacer de nuevo, es decir, es un evento sobrenatural que ocurre en la vida de un ser humano, quien ha nacido y tiene padres carnales, dice, ¿no es cierto?, pero este nacimiento es de carácter espiritual, no corresponde a la voluntad de seres humanos, sino que a la voluntad de Dios. Él ha decidido soberanamente darnos el nuevo nacimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese nuevo nacimiento es efectivamente lo que nos abre la entrada a la presencia de Dios, a la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros y a todo el desarrollo que hemos venido hablando. Y también nos conduce a la verdadera adoración. La verdadera adoración que parte y probablemente termina con una vida rendida a Dios. Veníamos conversando en la mañana y la verdad es que, como lo hemos dicho algunas veces, los cristianos nos cuidamos de decir mentiras. A veces se nos salen, nos cuidamos de decir mentiras, pero no ponemos muchas veces el mismo cuidado y cantamos mentiras. Mi corazón, ¿no es cierto? Me entrego a ti, todo es tuyo, y son mentiras porque nuestra vida no tiene ese reflejo, no produce ese fruto. Es un deseo probablemente sincero del corazón, pero no es una realidad en nuestra vida. Porque la realidad de nuestra vida no solamente opera con deseos emocionales, sino que opera con una transformación real, que muchas veces es dolorosa. Muchas veces dolorosa. La analogía con el yunque, el cincel y todas las herramientas que dan a entender un carácter de duro, ¿no es cierto?, y de dolor que hay. ¿Por qué? Porque han sido cosas que en nuestra naturaleza carnal nos han dado la satisfacción que hoy día estamos permitiendo que el Espíritu Santo saque y nos muestre y nos lleve a una satisfacción de carácter espiritual, desconocida para nosotros. Y ahí es donde muchos escuchan mentiras de que nunca van a tener una satisfacción como la que les da esto, que es carnal, ¿no es cierto?, y que en muchos casos es de carácter pecaminoso. Entonces, esa es una mentira satánica, porque efectivamente el gozo del Señor, como lo vimos la semana pasada, supera inmensamente, increíblemente, lo que pudiésemos nosotros encontrar como gozo, como satisfacción en nuestra caída naturaleza. Pero el engaño satánico es ese, y siempre nos va a tratar de conducir hacia allá. El día de hoy el próximo domingo terminamos esta serie, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a ver otra evidencia que es muy importante y que realmente viene de una vida transformada y se refiere al arrepentimiento. Un hijo o una hija de Dios se arrepiente una vez para salvación y eso diríamos que produce un cambio posicional. Estaba muerto y ahora estoy vivo. Estoy sin Cristo y ahora en Cristo. En fin, y todo lo que de alguna manera también hemos revisado los días miércoles, en el cual efectivamente el Espíritu Santo provoca una obra en nosotros que es automática por el hecho de nacer genuinamente de nuevo. Sin embargo,
este proceso de arrepentimiento tiene una segunda parte que tiene que ver con el proceso de la transformación. Porque ciertamente seguimos nosotros cometiendo pecados porque nuestra naturaleza carnal está todavía viva, presente en nosotros, y es ahí donde los cristianos tenemos la verdadera lucha espiritual, sujetar la carne al espíritu. Más que una situación de carácter externo, que puede existir, por supuesto, y existe como una influencia, en fin, y todo lo que se deriva de eso, ¿no es cierto? Pero el gran campo de batalla espiritual se encuentra en la vida del cristiano, en su interior, la lucha de la vieja naturaleza con esta nueva naturaleza. Ese es el centro de la lucha espiritual. Obviamente, esta lucha espiritual solamente la podemos experimentar los nacidos de nuevo, porque quien está muerto en delitos y pecados no tiene lucha, es esclavo, está completamente sometido y pertenece a el padre de la mentira. Entonces, la lucha espiritual solamente puede ser experimentada por aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque es la presencia viva del Espíritu Santo sujetando, sometiendo, ¿no es cierto?, a nuestra naturaleza carnal natural. Entonces, por eso es que necesitamos entender nosotros que una evidencia muy importante de nuestro desarrollo como cristianos en este proceso de santificación es efectivamente en que continuamente nos estamos arrepintiendo. Continuamente nos estamos arrepintiendo. No es real el hecho de que basta una vez que nos arrepintamos. Por supuesto que basta una vez que nos arrepintamos cuando estamos hablando de la salvación posicional, de el recibir este paquete, si lo pudiésemos llamar de alguna manera, con una serie de beneficios que vienen por el solo hecho de nacer de nuevo, ¿no es cierto? De nacer de nuevo. Pero leíamos en Romanos que nuestro propósito hoy día es la santificación. Y la santificación implica una batalla, implica una lucha, implica, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo gane espacio y no esté constrito, sino que vaya ganando espacio de tal manera que nos llene. La llenura espiritual es lo contrario al espíritu constrito. Y la llenura espiritual, como lo vimos ya en más de alguna oportunidad, es una vida entregada a la voluntad de Dios, que por supuesto expresa gozo, que por supuesto expresa alegría, pero por sobre todas las cosas una conducta modificada, pero no con fuerza carnal, sino que un fruto del Espíritu. Y eso le da el carácter de natural, ¿no es cierto? Por supuesto que el fruto es sobrenatural, pero no es algo que tú o yo tengamos que ya entrar a forzar. Hay un periodo en la lucha que estamos nosotros pedaleando y se nos pone la pista pesada, pero salimos de ahí, el Espíritu Santo nos saca de ahí y se produce un fruto, y es ahí donde la semana pasada decíamos, tú empiezas a gozar de la relación con Dios, porque comienzas a ver la libertad que Él produce en ti, en mí. Pero si nosotros mantenemos la lucha en el plano carnal, con nuestras fuerzas, ¿no es cierto?, con nuestros hábitos, que necesitamos hábitos, pero solamente con nuestra disciplina humana, vamos a tener un límite y nos vamos a dar cuenta tristemente que cuando ese límite se sobrepase, el efecto rebote va a ser peor de lo que nosotros hubiésemos pensado o imaginado. No se produce eso con la obra del Espíritu Santo. Con la obra del Espíritu Santo no hay efecto rebote. Se los digo por experiencia propia. La obra del Espíritu Santo no tiene efecto rebote. A veces te pasa un límite, pero no tiene un efecto rebote, no hay. Porque es un fruto sobrenatural. Y eso es de lo cual Satanás quiere privar a los hijos de Dios. Ya no te pudo llevar al infierno, pero va a hacer todo lo posible para que tú seas el más inútil, la más inútil hija e hija de Dios, sumida en tus problemillas, en tus propios quehaceres, en tu egoísmo. Y nunca levantes la vista y mires y pongas la vista, como dice, en las cosas de arriba. No para evadir tus responsabilidades, sino para vivir una vida estando en este mundo, pero no siendo de él. Esa es la razón por la cual colocamos la vista en las cosas de arriba. Entonces sí, yo creo que hay muchos, también creo, y esa es una responsabilidad personal y me hago cargo de mis palabras, que hay muchos que se llaman cristianos y no lo son. Pero creo que hay muchos cristianos que están viviendo una vida pobre en lo espiritual porque están creyendo la mentira de Satanás,
que eso es todo, que tu vida, como lo decía la semana pasada, ¿no es cierto?, tiene que ser una lata y que Dios es el aguafiesta universal más grande del mundo, que Dios quiere que la pases horrible, que toda tu vida sea sin propósito y puro aguantar. No, no es eso. ¿Sabes por qué? Porque ni aquellos hermanos que vivieron las más grandes atrocidades vivieron así. Ellos entraban al circo romano cantando, alabando, entregados, con gozo sobrenatural. Eso es el fruto del Espíritu. El gozo de buscar cada día a Dios, el gozo de buscar en su palabra, el gozo, la necesidad. Eso es un fruto sobrenatural y es imposible que se genere a partir de una disciplina carnal humana. No estoy diciendo que no seamos disciplinados espiritualmente, pero no es la disciplina. Si no hay contacto, si no está la mano del alfarero trabajando en ti, tú vas a crear un monstruo, ¿no es cierto?, que no se va a parecer en nada a la figura que Jesucristo, que el Señor tiene de ti. Y vas a ver que a pesar de que oras, haces esto, llenes, todo, no hay nada. Y cada cosa te resulta una lata. Cada cosa te resulta una lata. Pregúntate por qué esta semana le echaste 2 miradas a la Biblia. Y hoy día la soplaste para venir. No digo que todos lo hayan hecho, pero pregúntese cada uno de ustedes por qué pasa eso. ¿Por qué cuesta tanto orar? ¿Por qué cuesta? ¿Qué es lo que pasa? ¿No me he convertido de verdad? ¿O estoy creyendo una mentira? Que no lo necesito, que no necesito esto, que no necesito esto otro, que esto acá. Que otros han sido como tocados con una varita, ¿no es cierto? Y que ellos sí tienen la posibilidad de vivir y de disfrutar algo que yo no tengo. No es así. La llenura espiritual no es la prerrogativa de unos pocos elegidos, sino que es el privilegio de todos los hijos de Dios. Quien no está lleno espiritual del Espíritu Santo es porque no quiere estarlo. Porque no quiere estarlo. Y si no puede estarlo, tiene que revisar en su corazón si verdaderamente se ha rendido al Señor. Entonces, el arrepentimiento es un proceso permanente que a partir, ¿no es cierto?, del arrepentimiento posicional, tenemos este proceso permanente. Y es una palabra que en el hebreo la estábamos estudiando también, Job capítulo 42. Job capítulo 42, así como Job. Job capítulo 42, al final del libro, por lo menos por cultura, los cristianos saben que Job es el personaje más sufrido de la Escritura, aparte de Jesús. Entonces encontramos en el capítulo 42, y aquí no hay nadie que ni juntando todo el sufrimiento que tenemos todos nosotros, le llegamos al tobillo de Job. Entonces es un hombre que está hablando con propiedad. ¿No es cierto? Job capítulo 42, versículo 1, vamos a ir del 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjate que por el trance de sufrimiento transformador que Job pasó, ¿no es cierto? Porque aun cuando dice que era un hombre justo y esto, ¿no es cierto?, Dios tuvo un propósito, claro, en cuanto a permitir todo lo que él vivió. Pero lo increíble de esto es que la respuesta de Job es: ¿sabes qué? Hasta que esto no ocurrió en mi vida y yo no me entregué al proceso, yo de oídas te había oído, yo no te conocía en esta magnitud. Por eso es que me arrepiento y me aborrezco. ¿No es cierto?
y dice que me arrepiento. La palabra ahí arrepentirse es la palabra shuv, S-H-U-V larga, que significa arrepentirse, pero sobre todas las cosas significa un dolor desgarrador al darse cuenta de que la regué. Un dolor desgarrador al darte cuenta de que, chuta, lo que hice, ¿contra quién estaba peleando? No se olviden que capítulos anteriores Job, claro, nunca pecó, pero estuvo ahí al borde. Empezó a maldecir el día que había nacido, maldecir un montón de cosas, así como por afuera. Nunca dice que maldijo a Dios, ¿no es cierto? Pero estaba en un proceso en el cual, al no entender lo que le sucedía, al encontrar injusto todo lo que le sucedía, él comenzó, ¿no es cierto?, en un proceso autodestructivo, partiendo del día en que nació, en fin, todo eso. Pero cuando Dios se presenta y le muestra y le demuestra que Él estaba en control de todo este proceso, Él dice: yo me arrepiento, y dice que se duele su corazón, se desgarra. Eso es un arrepentimiento, ¿no es cierto?, permanente, que debe estar en nosotros como cristianos. Por eso es que dice la palabra que cuando pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice Primera de Juan. Pero cuando pecamos, el cristiano, y esto es algo personal, pero debe ser real, es como si pasaran las garras por tu corazón, porque tú, a medida que incluso más conoces la bondad de Dios, dices: ¿cómo es que yo puedo llegar a pecar, aún de pensamiento? ¿Cómo es que yo puedo llegar a ofender, aún de pensamiento, a Dios? ¿Cómo es que yo puedo llegar a albergar un pensamiento tan torcido en mi cabeza? Y eso hace, ¿no es cierto?, que tu corazón se duela, pero a la vez se produce ese bálsamo del perdón de Dios por eso es que la gracia de Dios, el amor de Dios, es algo que yo llamo a todos a que lo aprendamos más profundamente, porque es muy distinto del amor de Dios que muchos cristianos creen que es. El amor de Dios está sumergido, empapado de su gracia por nosotros. Por su bondad nos hemos sido consumidos. Entonces, ese amor, ¿no es cierto?, cubre, como dice la palabra, multitud de pecados también. Pero hay en quien comete la falta un dolor de alma desgarrador. Eso es lo que está diciendo la palabra Shub. Job no está diciendo solamente: me arrepiento, chuta, la embarré, me equivoqué. No. ¿Qué es lo que nosotros habitualmente decimos? Oye, me equivoqué, perdona. ¿No es cierto? Es cierto, estamos haciendo un reconocimiento intelectual, que también es necesario. Pero no se produce en nosotros un efecto desgarrador, en primer lugar, hacia Dios. Hacia Dios. Porque al primero que ofendemos cuando pecamos es a nuestro Dios. Y de ahí tiene que venir, ¿no es cierto?, nuestro primer acto de arrepentimiento. Y ese nos va a conducir al arrepentimiento, a pedir perdón, a restaurar, ¿no es cierto?, y a hacer todos los frutos dignos de arrepentimiento que dice también la palabra, en el cual nosotros ya nos vemos involucrados en un proceso de restauración con otros. Pero lo primero es el dolor por la ofensa a Dios. Judas se arrepintió intelectualmente. Judas incluso devolvió esa plata mal habida, pero él no pudo soportar el dolor de haber fallado, ¿no es cierto?, quizás de lo que vendría como consecuencia de esa falla. ¿Por qué? Porque se suicida. No quiere enfrentar las consecuencias de eso. Porque él no sintió haber ofendido a Dios primero, sino que haber fallado y haberse equivocado él. Y así es como muchos también ven el pecado. Por eso es que no pueden resistir muchas veces, no se perdonan a sí mismos y todas estas cosas que ocurren porque les da rabia haber fallado, haber esto, pero nunca miran inicialmente hacia arriba y dicen: Señor, al primero que le fallé es a ti.
Y lo primero que quiero sentir, lo primero que quiero vivir, lo primero que quiero ver es que tú me perdones, que tú me perdones, que tú me restaures, para que la restauración horizontal sea verdaderamente también el fruto de un arrepentimiento genuino. Y no solamente una situación intelectual, una situación de tristeza, ¿no es cierto?, de dolor, pero por las consecuencias que pueden venir. Mi mujer no me va a hablar, mi hijo no me va a hablar, mi patrón me va a echar, o cualquier otro tipo de cosas que son las consecuencias que normalmente cosechamos de equivocaciones o de errores. O voy a tener que hacer frente a esto, voy a tener que reconocer delante de las personas que en realidad no era esto, no era así, era asá y me da vergüenza. Claro, es real eso. Pero el punto de partida no es lo horizontal, el punto de partida es lo vertical. La ofensa que yo he hecho a mi Dios. Por eso Job dice que de oídas había oído, más ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿cuál es la respuesta? Me aborrezco. Me aborrezco. ¿Cómo puedo ser así? No me gusto, me carga como soy. ¿A ti te gusta como tú eres? ¿Te encanta como eres? No estoy hablando de asuntos de autoestima, ni que vamos para allá, ni que yo cuando chico me pegaron me decían negro. No. Si verdaderamente no te gusta como eres, una de las cosas más hermosas cuando lleguemos al cielo es que me voy a deshacer de mí mismo. No me gusto ni físicamente, ni espiritualmente, ni intelectualmente, no me gusto. Quiero ser como Jesús. Pero cuando tú te gustas, ¿no es cierto? Cuando tú es difícil para esas personas. Y eso es, Señor, mátame. Todos los días, hasta que llegue un momento en que va a ser natural. Va a ser natural. Job está diciendo eso, no me gusta como soy, imagínate. Y él, lean el versículo, capítulo 1, versículo 1 y todo lo que viene para abajo, ¿no es cierto? Job, justo, acá, todo, un 7. Pero él cuando conoce verdaderamente a Dios y se le hace presente la gloria de Dios, obvio que ya no se gusta, me aborrezco. Pero Job no terminó colgado. Como nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque entonces quiero ser como tú, quiero pensar como tú, quiero tener tu carácter. Eso quiero, eso anhelo. Eso es algo sobrenatural porque nadie quiere naturalmente ser como Jesús. Nadie quiere ser como Jesús. Es más, nuestra carne aborrece ser como Jesús. Es algo sobrenatural. Y parte del proceso es justamente arrepentirnos de que muchas de las cosas que hacemos son porque estamos enamorados de nosotros mismos. Somos nosotros los primeros, los segundos, los terceros. Y esa es una verdad que sobre todo en nuestro tiempo es patente. Porque todo va en dirección a que tú te lo mereces, tú lo necesitas, tú esto, date esto acá. Todo tiene que ver con el egocentrismo. Y esa cultura también la absorbemos nosotros. Date ese tiempo, tienes derecho, pégate esta arrancadita. Y no estoy diciendo con esto que sea malo pasar un par de días de descanso. No, nada de eso, pero es el corazón egoísta. Por eso dice Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que los últimos tiempos van a ser peligrosos. No porque los leones le van a salir dientes más grandes, no porque... Va a ser peligroso porque habrá hombres más amadores de sí mismos que nunca. No hay época en que seamos más amadores de nosotros mismos que esta, sumado a un cristianismo, entre comillas, que no lo es, humanista, donde Dios quiere para ti lo mejor. Dios tiene planes maravillosos para tu vida y el carnalote no dice, sí, eso quiero yo. Y un plan maravilloso, si tú le preguntas, y le recuerdan ustedes que les conté de una encuesta que hicieron así al azar a personas saliendo de las iglesias. Y le preguntaban, ¿tú piensas que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Claro. ¿Y en qué consiste ese plan? Que me va a dar la esposa que quiero, que me va a dar el trabajo que quiero, que me va a dar el auto que quiero, que me va a dar... Así, se lo estoy diciendo de
¿verdad? No estoy diciendo con esto que hay deseos carnales en nosotros, claro, pero esa es la motivación, eso es para ellos el plan maravilloso. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre ese plan maravilloso y sacarte la lotería y hacer esto y acá? Estamos buscando exactamente lo que el mundo busca. Y la Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás, lo que sea que necesites, el Señor, que nunca ha dejado a ninguno de sus hijos sin ser provisto, Él dice que lo proveerá. Y todos los que estamos aquí estamos archi, ultra, recontra, maxi, provistos. Pero más encima, ¿no es cierto? Queremos más. Y tenemos que arrepentirnos. Muchos de nosotros tenemos que decir como Job, me aborrezco, no quiero ser así. Tengo una naturaleza carnal que me quiere llevar a esto siempre. Pero si he nacido de nuevo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice, por lo tanto, el poder está ahí. Para que la batalla espiritual sea librada y garantizada la victoria que nos mantenga con una llenura del Espíritu Santo y un gozo sobrenatural. Un gozo sobrenatural. Vas a disfrutar aún aquellas cosas que no disfrutabas antes porque pensabas que con otra cosa lo ibas a disfrutar. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros a las personas, mira, cuando yo tenga esto, mira, yo sería feliz si tuviera esto, yo con esto nomás me conformo. Mentira, me aborrezco porque no es así. No es así. Entonces, Proverbios 16:5. Cuando no estamos, Proverbios 16:5. Capítulo 16, vamos a ir del versículo 1, para que entendamos el contexto de Proverbios 16:1. Del hombre son las disposiciones del corazón. Todos estos dichos, Dios dispone, o sea, el hombre propone y Dios dispone, tienen una base bíblica. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Nunca vas a llegar a decir me aborrezco si sigues mirando con tu propia opinión, porque tú tienes una opinión inmensamente alta de ti mismo. Quizás no todo, pero uno tiene una inmensa opinión de sí mismo. ¿Cómo te encuentras tú? Mira, en realidad sí, yo tengo un poquito de mal genio, pero todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa, ¿qué cosa? Los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Cuando nosotros oponemos resistencia de manera contraria al proceso de que el Señor nos fulmine, estamos siendo altivos, estamos compitiendo con Él. Estamos diciendo, Señor, tú eres parte de mi vida. Soy tan bueno que eres una parte importante, pero parte de mi vida. No eres ni el dueño de mi vida, ni lo mejor de mi vida. No, eres parte de mi vida. A lo mejor estamos al mismo nivel, o tú un poquito más alto, o peor aún, yo más alto. Pero tengo una opinión muy buena de mí mismo, acrecentada por la opinión del entorno.
¿No es cierto? Por eso es que nosotros queremos siempre contar con la aprobación de los demás. Por eso es que las personas quieren aparecer como honestas, quieren aparecer como no siéndolo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque finalmente tienen interés de ser apreciados por el mundo, apreciados por el mundo. ¿Qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 53? ¿Cometió pecado Jesús? No, nunca. Nunca hubo maldad en él, nunca hubo pensamiento de maldad, nunca hubo nada. ¿Pero qué dice Isaías 53? Desechado por los hombres, desechado. El hombre más bueno, el único justo y bueno que ha pisado esta tierra, fue desechado. Y si naciese y viniese el día de hoy el Señor Jesús, sería peor, porque somos más amadores de nosotros mismos que en esa época. Entonces Él fue desechado, despreciado. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de Él su rostro y no le deseamos, porque nadie en su naturaleza humana quiere ser como Jesús. Solo una naturaleza sobrenatural. Solo la presencia viva y real del Espíritu Santo va a hacer que muera ese egocentrismo, ese amor desproporcionado que tienes por ti mismo, que tengo por mí mismo, que la generación en la que vivimos fomenta, incentiva. Solo así vamos a poder dejar que el amor de Dios nos transforme. ¿Cuántas madres y padres nos sentíamos, o algunos hoy se sienten quizás tremendamente preocupados porque a su niño o a su niña no lo pescaban mucho en el colegio porque era tan distinto o tan distinta? Y en vez de fortalecer esa diferencia, que el niñito o la niñita no dice garabato, no viene a la iglesia, en fin, nosotros nos preocupamos y a veces los pescamos y los cambiamos de colegio como creyendo que la solución está en cambiarlo de colegio y no fortalecer espiritualmente a ese niño para que sea un Daniel, un David, un Jesús. Probablemente a Jesús le hicieron mucho bullying en su comarca, porque era totalmente distinto a los demás. Pero él dice en la Biblia que crecía en gracia y sabiduría con Dios y con los hombres. Deja en Dios eso. Entonces, la diferencia de esta transformación, ¿no es cierto?, es que es efectivamente sobrenatural. Por eso es que el arrepentimiento es una clave permanente en nuestra vida, porque ofendemos a Dios cuando queremos ser como nosotros queremos ser, cuando queremos agradar a la gente más que a Dios, cuando preferimos el pecado para no ser aislados a hacer la voluntad de Dios. Cada vez estamos sujetos y sometidos a decisiones. Y si nosotros no hemos sido o no estamos siendo transformados, vamos a terminar, ¿no es cierto?, haciendo lo que el mundo quiere que hagamos y vamos a autoconvencernos que es en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia opinión. Job, seguramente él se creía muy bueno y sin duda a la luz de una comparación horizontal lo era, incluso declarado por Dios mismo. Sin embargo, el conocimiento profundo de Dios no vino hasta que él se aborreció a sí mismo. Por eso dice la Biblia que hay tristeza que produce vida. Tristeza de cómo soy, de cómo pienso. Que a pesar que soy pastor, a veces vienen a mi mente pensamientos. Realmente que si se pasara una película por ahí, yo no podría pararme nunca más ni aquí, me tendría que ir de Chile. Si pasara una película con los pensamientos que a veces uno llega a tener, y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo, Dios? Eso es lo único que
puede hacer que uno se tire de guata y diga, Señor, me aborrezco, me doy rabia de mí mismo. Pero el Señor, ahí Él coloca, tranquilo, así, justamente por eso te quiero. Porque eres así. O tú crees que tenía algún mérito, me impresionaste. O que dije, este es el que yo ando buscando. Estás loco, justamente porque así de malo eres. ¿Para qué? Para mostrar más mi gloria. Mi gloria. Entonces, más me aborrezco. Y esto, hermanos, es la clave para el arrepentimiento diario. Si tú luchas, si tú te justificas, si yo me justifico, si yo estoy buscando siempre lo mío, baja los brazos, ríndete. Jesús es nuestro ejemplo sublime de todo. Injustamente acusado, injustamente juzgado, Él dice que no abrió su boquita. No abrió su boquita. ¿Por qué la abres tú? ¿Por qué la abro yo? Porque todavía quiero patalear. Porque todavía quiero patalear, porque todavía quiero mis derechos. Ese es el arte de morir cada día. Ese es el arte de morir cada día. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Para que no sea destructivo y sea constructivo, lo tiene que hacer el Espíritu Santo y ahí tú te das cuenta. Porque lejos de provocarte una mala autoestima, que esta cosa aquí, que esta, ¿verdad?, te va dando, como dice el libro de Romanos, la verdadera posición y visión de quién eres en Cristo. Y eso, ¿sabes lo que hace? Te libera, porque ya nunca más tienes que hacer nada para demostrarle nada a nadie. Pero no con un sentido de orgullo, que yo no tengo nada que mostrarle a nadie. No, eso es carnal, es porque eres libre. No tienes que poner ningún tipo de pose, cambiar el tono de voz. No tienes que hacer nada. Vestirte de una manera para los demás. No. Si te gusta, póntelo. ¿Sí? Mientras sea en orden y decencia. Enamora a los demás. Pero te da libertad. Cuando la gente ve que eres defectuoso, defectuosa. A algunos se le nota más que a otros, pero defectuoso. Y que así te ama Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero vuelvo a insistir, como un fruto de libertad. No, si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? El Señor está conmigo, que todo esto impío se pudran. Eso no viene de Dios. Porque Dios transforma tu corazón. Transforma tu corazón. Es sobrenatural. Finalmente, hermanos, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 1. He aquí la responsabilidad. Orábamos recién por Emilia, por sus padres, por nosotros, porque tenemos una responsabilidad también como cristianos. Nuestra vida, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Nuestra vida es un elemento que Dios usa para tocar la vida de sus ovejas. Y yo quiero que Dios use mi vida, que use tu vida. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué lindo sería que uno pueda decir, no con un orgullo humano, sino con una certeza espiritual. Así como tú me has visto conducirme a mí, buscando agradar a Dios, es como tú debes abundar más y más, hijo mío. Quizás has aprendido cosas mías. Yo te he enseñado cosas, pero te pido que lo más importante y quizás lo único importante es que tú veas que mi vida fue permanentemente una lucha sobrenatural, con gozo, aborreciéndome a mí mismo por agradar a Dios, por agradar a Dios. Espero que tú te conduzcas así.
El mismo Pablo le dice a Timoteo, encarga esto que yo te estoy enseñando también a hombres fieles, que sean capaces de reproducirlo. Nosotros hemos sido tocados por hombres y mujeres fieles. Tú has sido tocado por hombres y mujeres fieles. Dios ha usado esos hombres y esas mujeres fieles para atraerte, siendo tú su oveja. Pero ha usado herramientas humanas. Yo quiero ser usado por Dios en eso. Mi testimonio no produce salvación. La salvación la da el Espíritu Santo. Pero es parte del proceso que Dios soberanamente ha elegido hacer. Y eso, hermanos, es maravilloso, ser parte de la obra de Dios en eso. Lo que cuenta y lo que tiene de carácter eterno. Nos ponemos de pie para orar. El Señor Jesucristo nos dejó un memorial muy sencillo, basado en recordar su muerte, anunciar su muerte, por medio de este memorial, a través de un trozo de pan y un poco de vino, que eran los símbolos de su cuerpo y su sangre, dice, derramada por todos nosotros. En este momento también es una oportunidad que el Señor nos brinda al recordar ese sacrificio. El hecho de que esta mañana puede haber alguna persona, un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, que nunca le ha entregado su vida al Señor Jesús y que su corazón está siendo tocado y está realmente deseando que Jesús sea su Señor. Yo en esta mañana te invito a que tú ores conmigo esta oración que es muy sencilla, pero que es el reconocimiento público de que tú eres una oveja de Jesús y que esta mañana has vuelto a su redil. Así es que si tú quieres recibir al Señor Jesucristo, yo te invito a orar conmigo estas palabras. Señor Jesús, me presento delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, reconociendo que tu muerte en esa cruz fue la sentencia justa, pero inmerecida por mis pecados. En esta hora, Señor Jesús, te entrego mi corazón, mi vida, y te pido que desde hoy tu Espíritu Santo me selle y me guíe en este proceso de santidad. Gracias, Señor Jesús, en tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración, nunca la habías hecho y la hiciste con corazón sincero, el Señor ha escuchado tu voz y has pasado de muerte a vida. Pero tienes un camino por delante. Dios ha determinado que la iglesia sea el lugar, la casa, donde los hijos de Dios no solamente se reúnen, sino que donde venimos a aprender, a crecer, a corregirnos, a exhortarnos, a animarnos. Cada iglesia tiene virtudes que vienen de Dios y tiene defectos que vienen de nosotros. Pero con todo, Dios ha querido que la iglesia permanezca unida, porque es el mejor lugar donde practicamos el amor, donde podemos realmente amarnos por sobre nuestras diferencias. Y esa es la razón por la cual te invitamos a nuestra iglesia, si es que tú así lo quieres. Y si no, esperamos en el Señor que puedas encontrar un lugar donde crecer, porque no fuimos creados como hijos de Dios para vivir aislados, sino para vivir como un cuerpo.